Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues ya sabéis que vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Pero hoy quiero hacer el vídeo de forma diferente, a ver si os gusta más, ¿bien? Vamos a hacer el vídeo en forma de interactivo. Voy a poner dos opciones y tú eliges una, ¿bien? Vamos a ir comenzando, Géminis. Opción número 1. Opción número 2, número 1 y número 2. Elegimos, Géminis, tómate tu tiempo y elige bien. Vamos a ir comenzando, Géminis, con la opción número 1. Géminis, en lo laboral estás en un momento de querer tomar decisiones. Algo pasa aquí en lo laboral, como que te están poniendo entre la espada y la pared. Yo te diría que mantengas la calma en este aspecto. Los Géminis que no estáis trabajando, os veo muy, la verdad, muy relajados en este aspecto. Llegará el momento que vosotros mismos le deis un giro a la búsqueda de empleo. Sí, llegará el momento. De todas maneras, el trabajo está malo en todos sitios. Sí os veo, Géminis, que no estáis trabajando, con la oportunidad de hacer cosas con personas de la familia. En lo que es los Géminis que tenéis un negocio. Oye, mira, tú estás teniendo una persona muy joven dentro de tu negocio que te podría traer problemas de cara a futuro porque no está gestionando bien tus cosas, Géminis. Así que muy pendiente a esto. Vamos a seguir, Géminis, ahora sí con el tema del amor. En lo sentimental, mi queridísimo Géminis, hay cosas que a veces ya están muy claras. Entonces, esto es como el que... A ver cómo lo digo. Es que aquí hay un dicho que dice que tanto fue el cántaro a la fuente, ¿no?, que se rompió, ¿no? Algo de eso es. No me acuerdo bien, pero algo de eso es. Y esto es lo mismo. Entonces, yo te diría, Géminis, llega el momento de la toma de decisiones. Ni más ni menos. Los Géminis que estáis solteros, te digo lo mismo. Llega el momento de la toma de decisiones. Veo aquí una persona que se acerca mucho a tu vida y que lleva otro tipo de intereses, Géminis, pero esta persona ya pertenece a tu pasado. Y llega el momento de valorar, y luego es una persona súper infantil, súper inmadura, y encima de todo que te controla. Horroroso eso. Horroroso. Así que, Géminis, ahí llega el momento de tomar tu decisión. Los Géminis que estáis casados, que estáis en convivencia, que estáis de novios, tenéis un problema gordo porque aquí, en cierto modo, tenéis muchas personas en contra, muchísimas personas en contra, y se están poniendo personas en contra en la relación. Entonces aquí tiene que ver mucho el tema familiar, sí, sobre todo los que estáis casados, ya ahí tenéis hijos y todo eso. Aquí tiene que ver mucho el tema familiar. No te puedo hablar todavía de ruptura, pero sí hay un planteamiento de ruptura, eso sale clarísimamente, Géminis. Vamos a continuar. Géminis casados, en convivencia y novios, te voy a decir que mira, que aquí también, aparte de que se está poniendo en contra la familia y todo esto, es que hay una persona en otro lugar también que aquí está haciendo bastante mella en la relación. No me sale esa ruptura definitiva todavía, pero sí me sale la indecisión por parte de uno de los dos. Bien,
es lo que marca clarísimamente. ¿Qué os une a vosotros? Yo no diría que es el amor aquí, el amor verdadero. Sí tendréis vuestro amor a vuestra manera, cariño, costumbre, como lo quieras llamar, pero no es amor verdadero, os unen otro tipo de cosas, otro tipo de cosas. También voy a decir una cosa, Géminis, aquí también, ¿sabes lo que os ha alejado mucho? Os ha alejado mucho, digamos que las obligaciones en este caso, y en este caso voy a hablar de hijos, los que tengáis hijos. Eso os ha alejado muchísimo. Yo, mira, te voy a decir una cosa, Géminis, indecisiones emocionales salen clarísimamente y sale una posible salida del hogar. Si esa salida del hogar se diera por parte de tu pareja, Géminis, yo también te voy a decir que por parte tuya, posiblemente tú en un futuro comiences, en un futuro no muy lejano, comiences a mirar para otro lado, ¿eh? Porque ya te veo como muy cansado o muy cansada de esta situación. Vamos a continuar. Vamos a continuar, mi queridísimo Géminis. Géminis, que estáis solteros. Ahora seguimos con los casados otra vez, ¿eh? Aléjate de todo lo que estás viendo que no avanza. Te lo digo desde ya, Géminis. Aléjate porque te puedes quedar estancado durante el tiempo, ahí. Como que el tiempo se pararía y tú te quedarías ahí estancado. Así que aléjate de lo que te está mintiendo porque hay mentiras, hay muchas mentiras. Géminis, ¿llegará una persona importante a tu vida? Sí, tú tienes que regresar a un lugar del pasado, dicen las cartas. Algo que tú no quieres, o que ahora mismo a día de hoy no te lo planteas, pero que en un futuro te lo plantearás. Y ahí es donde tú vas a conocer la persona realmente que estará dispuesto o dispuesta a quedarse en tu vida, Géminis. Vamos a continuar. Géminis, casados en convivencia y novios. Y ahora seguimos con los solteros otra vez. Es que aquí uno de los dos no está preparado para tanta responsabilidad y bueno, pues ya está, pues ha llegado y hay que afrontar las cosas y hay que aceptarlas, ¿bien? Entonces, aquí la indecisión que está ocurriendo es, aparte de las personas que tenéis en contra, como he dicho antes, es una responsabilidad que hay. Esto os está alejando. Pero también voy a decir algo. Que este tipo de responsabilidades en casos alejan y en casos unen para siempre. Así que si está en vuestra mano a día de hoy solucionar esto, perfecto. Yo diría que lo solucionaras, porque si se soluciona, si te digo, Géminis, que vais a estar largo tiempo juntos, pero si no se soluciona, que es lo que hemos visto antes, que posiblemente si hay una salida del hogar, de uno de los dos, si hay una salida del hogar de uno de los dos, no, por la parte de tu pareja, Géminis, tú vas a comenzar a mirar para otro lado y posiblemente tú dejes entrar a otra persona en tu vida. Si eso ocurre, ¿eh? Géminis, que estáis de novios. Veo también muchísimas indecisiones aquí, ¿eh? Muchísimas indecisiones. Algo que se paró, luego se reanuda, ahora se para otra vez. Y posiblemente es que esta persona tampoco quiera ese tipo de responsabilidades, de dar un paso más a día de hoy. No quiere decir que en un futuro siga así, no quiere decir eso. Géminis, solteros. Sigue en tu búsqueda, cambia tu vida, pero cambia tu vida entera ahora mismo, a día de hoy, todo lo que tienes, caca. Cámbialo. Además, es que tú te notarás hasta con pesadez y con mala energía, Géminis. Tú te tienes que notar así. En el momento que hagas este cambio rotundo y vuelvas a un lugar
Me hablan mucho de volver a un lugar del pasado o que habitabas antes o algo, donde ibas antes, un sitio donde tú ibas antes mucho. Ahí es donde yo sí veo una persona especial para ti. En este caso no quiero que te limiten el tiempo, Géminis, porque ahora mismo estás estancado en una situación un poco negativa con las personas que tienes al lado, Géminis. Vamos a seguir con tu mensaje especial del amor, Géminis. Al final del vídeo te voy a dar otro mensaje general, ¿bien? ¿Ves? Mira, tu mensaje especial del amor es: corta, para y sigue de nuevo. O sea, para y comienza de nuevo, mejor dicho. Para y haz un comienzo. De nuevo. Todo nuevo. Ropa nueva, pelo nuevo, todo nuevo. Eso es broma, pero bueno, corta con lo que hay y empieza una nueva vida. Con lo que hay, que te sea negativo, ojo, que te sea negativo en tu vida y que no desees en tu vida eso porque te está haciendo daño, No nos confundamos. Vamos a continuar. Continuamos con la opción número 2. Géminis, vas a obtener noticias relacionadas con el trabajo. Mira, esas noticias, por un lado, te aseguran una estabilidad, pero por otro lado te generan más trabajo. Bien, esto ya lo tienes que valorar tú. Géminis, que no estáis trabajando, te digo lo mismo. Llegan buenas noticias para ti. Respecto a este empleo, te tengo que decir que te dirán muchas cosas, incluso gente cercana a ti no querrá que tú realices este empleo. Pero eso ya lo tienes que valorar tú, Géminis. En los Géminis que tenéis un negocio, tú sabes muy bien cómo tienes que llevar tus cosas. Tienes que gestionar tu negocio tú. Porque yo veo aquí gente muy cercana que quiere manipular demasiado y son cosas que tienes o que debes de realizar tú en tu negocio, Géminis. Vamos a continuar ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, mi queridísimo Géminis. Venga, vamos a ver. Géminis, que estáis solteros. Te voy a decir que la persona que podría llegar a tu vida de cara a futuro, bien, es una persona que en su momento se intentó algo y no, como que no hubo ahí triunfo por otras cuestiones, como que os pusieron mucho obstáculo. El destino quiere que os crucéis de nuevo y sale clarísimamente. Y esta persona posiblemente te esté o te haya estado buscando, Géminis. Vamos a continuar. Géminis, que estáis casados, en convivencia de novios, solteros. No te me vayas porque sigo contigo ahora mismo. Géminis, mira, si hay personas que están tratando de quitar vuestra ilusión, porque puede haber personas que estén tratando de quitar la ilusión, o consciente o inconscientemente, ¿bien? Yo te voy a decir, Géminis, ahora mismo, a día de hoy, que no hay un problema o no hay una amenaza de ruptura. Lo que sí hay son inconvenientes con otras cuestiones, que puede ser demasiadas salidas de dinero para ayudar a otras personas, dándole prioridad a otras personas. Y esto puede ser un inconveniente en la relación, sobre todo los que estáis conviviendo y los que estáis casados. Bien, aquí te dicen, mantén la calma porque todo, o sea que llegará el momento en el que todo se va a tranquilizar. Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Ahora mismo estoy con vosotros, solteros.
Yo, Géminis, te digo que en este caso la persona es muy cercana a vosotros y me atrevo a decirte que es alguien familiar, que es una persona que no sé por qué tiene mucha dependencia de tu pareja, mucha dependencia. Entonces puede ser alguien bastante cercano a tu pareja, ¿no? Entonces esto es lo que os aleja o es lo que lo cambia todo. Bien, Géminis, mira, yo te voy a decir una cosa, todos los cambios que ahora mismo tú los ves lejanos en la relación, porque los ves lejanos, te digo que se van a dar de cara a futuro, ¿vale? Porque salen esos cambios ahí de cara a futuro. Géminis, también te quiero decir que a vosotros os quedan todavía muchas vivencias que pasar en la relación. Géminis, muchas vivencias, muchos altos, muchos bajos. Y con esta persona que hemos hablado os queda mucho todavía que vivir, vamos a decirlo así. Géminis, no veo una ruptura en la relación, así que si estáis en una situación de que sentís que alguien os aleja, yo no veo todavía una ruptura, veo altibajos en la relación, sí, pero por otras cuestiones. En esta relación realmente hay sentimientos, ¿bien? Lo que pasa es que uno de los dos también es bastante inmaduro, ¿vale? Entonces esto también es un detalle que dice, pues... También te voy a decir una cosa, si de cara a futuro se pusiera un ultimátum en esta relación, sí te voy a decir que las cosas se calmarían y mucho, ¿eh? Y mucho. Vamos a continuar. Géminis, que estáis solteros. Las energías cambian para ti, Géminis. Esto es muy importante. Una persona es que te anda buscando esta persona. Una persona que pertenece a tu pasado. Es que yo pienso que hasta esto quedó en una ilusión. Yo creo que hasta ni siquiera tuvisteis nada. Esta persona anda buscándote, Géminis. Esta persona sería una persona importante en tu vida, sí. Y yo espero que yo esté en lo cierto y el destino haga lo que tenga que hacer para uniros a vosotros dos, Géminis. Vamos a seguir. Lo que en su momento intentaron evitar con malas palabras, hablaron muy mal de ti, Géminis, hablaron muy mal de ti. Y no se dio nada, aquí no pudo pasar nada. Es que además se encargaron de hablar mal y de que no os vierais más, ¿eh? O sea, sale clarísimo. Mira lo que sale, Géminis. Que esta persona llega a tu vida de nuevo. Y tú puedes pensar, cuando esta persona llega a tu vida de nuevo, que esto puede ser un juego, que esto no es bueno para ti, que esto te vas a ilusionar y vas a sufrir. No, porque esto ya es diferente, esto viene de forma diferente, Géminis. No es la misma historia que tú viviste en el pasado. Esta persona ya viene de otra forma, ya viene cambiada. Géminis, casados en convivencia y novios. No presiones la situación, no presiones los cambios, que los cambios van a venir de manera normal. De manera normal. Tú no presiones nada, porque si presionas algo a día de hoy, esta persona sí podría intentar tomar decisiones porque hay dependencia, ¿vale? Lo que hemos hablado antes. Entonces, no presiones, que los cambios se darán de forma natural. Vamos a seguir, Géminis, con tu mensaje especial del amor y no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Está a punto de llegar algo bonito a tu vida, Géminis. No seas tú esta vez el que pongas obstáculos. No pongas ningún tipo de obstáculo.
Fluye, deja que todo fluya, que lo que tenga que venir va a venir. Vamos a continuar con ese mensaje general que quiero darte, Géminis. Si a día de hoy o en estos próximos días, Géminis, te encuentras en una situación de verte como entre dos caminos, como que de no saber qué hacer, yo te diría, no le eches más mente a eso porque las energías van a ir cambiando. No gastes tu energía en tomar decisiones que ahora mismo no puedes tomar o no se puede, o la otra persona o por otras cuestiones no se pueden hacer. ¿Bien? Géminis, te quiero dar un número, te voy a dar el número 42 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Géminis, y nos vemos en el próximo vídeo.